Hola, muy buen día a todos. Continuando con el tema de medida de dispersión, vamos a ver lo que es la varianza y la desviación estándar. La varianza se define como el promedio de los cuadrados de las desviaciones de los datos con respecto a su promedio. Nos indica la forma en que están distribuidos los datos con respecto a la media aritmética. Se va a representar con la letra griega sigma elevada al cuadrado. Para poder calcular la varianza, vamos a tener una expresión matemática para datos agrupados y para datos no agrupados. Vamos a analizar entonces primero la fórmula para datos no agrupados. Esta expresión nos dice que para obtener la varianza vamos a tener que hacer una sumatoria y finalmente dividir entre n, que va a ser el total de datos. Pero ¿qué tipo de sumatoria va a ser? Va a ser la suma de restar a cada uno de los datos el promedio. Una vez que hice esa resta, la voy a elevar al cuadrado y eso lo tengo que hacer para cada uno de mis datos. Es por eso que dice aquí la sumatoria que va a empezar en i igual a 1 y va a terminar en n. xi, que es el valor que va a estar cambiando, va a valer 1 al principio, entonces va a ser mi primer dato, después voy a continuar con mi segundo dato, mi tercer dato, hasta llegar a n, que va a representar el total de mis datos. Ahora bien, la desviación estándar o típica se define como la raíz cuadrada de la varianza, y aquí se va a representar con la letra griega sigma. Esta letra griega sigma ya no está elevada al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo mi varianza y una vez que obtenga la raíz cuadrada del valor de la varianza, ya voy a obtener la desviación estándar. A la desviación estándar también se le conoce como desviación típica. Vamos a ver un ejemplo para datos no agrupados y otro para datos agrupados para poder entender estos dos conceptos. Aquí en el ejemplo 1 nos pide calcular lo que es la varianza y la desviación estándar para el conjunto de datos. Como podemos observar, tenemos un total de 5 datos: 7.4, 5.5, 12.7, 25.6 y 32.8. Como podemos observar, estos datos no tienen unidades, no sabemos qué tipo de datos son, pero pueden significar estaturas, pesos, temperaturas, calificaciones. Es por eso que los cálculos que vamos a hacer no van a tener unidades, porque no sabemos qué tipo de unidades tienen estos datos. Bueno, vamos a empezar. Para obtener la varianza, el primer paso que tenemos que hacer es calcular el promedio o media aritmética. Como ustedes saben, para calcular la media aritmética, voy a sumar cada uno de mis datos y dividir entre el total de los mismos. En este caso, la media aritmética tiene un valor de 16.8. Como pueden observar, yo agregué la letra U. La letra U va a representar las unidades. En este caso no sabemos qué tipo de unidades son, lo podemos omitir sin problema. Una vez que se calculó la media aritmética, voy a restar a cada uno de mis datos esa media aritmética y posteriormente voy a elevar al cuadrado. Vamos a ver cómo se hace esto. Tenemos el primer valor, que es 7.4. A 7.4 le voy a restar el promedio de 16.8 y lo voy a elevar al cuadrado. Voy a hacer lo mismo con 5.5 menos 16.8 elevado al cuadrado, más 12.7 menos 16.8 elevado al cuadrado, más 25.6 menos 16.8 elevado al cuadrado, más 32.8 menos 16.8 elevado al cuadrado. Todas estas diferencias o restas cuadradas se van a tener que sumar. Es por eso que en nuestra fórmula tenemos el símbolo de suma. Una vez que yo sume todas esas diferencias cuadradas, voy a dividir entre el total de datos, que corresponde a 5. Es importante mencionar que primero tenemos que resolver lo que son los paréntesis y posteriormente después
elevar al cuadrado. Por ejemplo, podemos observar que en algunas diferencias nos dio valores negativos, el menos 9.4, 11.3 y menos 4.1, pero al elevar al cuadrado todos esos números negativos van a pasar a ser positivos, recordando que todo número negativo al elevarlo al cuadrado va a ser positivo, porque menos por menos nos va a dar más. Una vez que yo realizo todas las operaciones, incluyendo la división entre el total de datos, voy a obtener que la varianza es de 113.26. En este caso las unidades van a ser cuadradas. Esto entonces sería nuestra varianza. Para poder calcular la desviación estándar o desviación típica, a pesar de que la fórmula se ve muy aparatosa, únicamente voy a obtener la raíz cuadrada de la varianza. Entonces a 113.26 yo le voy a sacar la raíz cuadrada y tengo que mi desviación estándar o típica tiene un valor de 10.64. En este caso las unidades ya son las originales a los datos originales de nuestro ejemplo. Vamos ahora a continuar con un ejemplo para datos agrupados. Primero vamos a analizar lo que es la expresión matemática para datos agrupados. En este caso, esta fórmula nos dice también que vamos a tener que hacer una sumatoria. Nos dice vas a empezar en 1 y vas a terminar en k. K va a representar cada uno de los intervalos. Entonces, si yo tengo 7 intervalos, voy a tener que hacer 7 sumas. Si yo tengo 5 intervalos, voy a tener que hacer 5 sumas. ¿Y qué es lo que voy a sumar? Se tiene que sumar la diferencia cuadrada o la resta entre la marca de clase y la media aritmética. A esa resta se va a elevar al cuadrado, posteriormente se va a multiplicar por fi, y todas esas operaciones para cada intervalo se van a sumar y finalmente se va a dividir entre el total de datos. Eso es lo que significa la fórmula. Puede parecer un poco complicada, pero es realmente muy sencillo si se siguen los pasos que a continuación vamos a ver en el ejemplo. Al igual que la desviación estándar para datos no agrupados, si nosotros obtenemos la varianza de los datos agrupados y posteriormente sacamos raíz a ese valor, ya vamos a obtener lo que es la desviación estándar o típica. Vamos a ver este ejemplo. Aquí en el ejemplo 2 nos pide igualmente la varianza y desviación estándar. Como podemos observar, tenemos intervalos y frecuencia, recordando que la frecuencia nos indica el número de veces que se repite un dato, en este caso para estos intervalos. Al igual que para el ejemplo anterior, estos datos pueden ser estaturas, años, pueden ser temperaturas, ¿sí? Pueden tener unidades, pueden ser kilómetros, incluso hasta velocidades, rangos de velocidades. Para este ejemplo no nos indica qué tipo de datos son, únicamente tenemos los intervalos y la frecuencia. Bueno, para empezar tenemos que obtener primero el valor de n, recordando que para obtener n yo tengo que sumar la columna de lo que es la frecuencia simple o frecuencia absoluta, que en este caso se representa con las letras fi. Si yo hago las operaciones y la sumatoria, obtengo que n vale 120. Entonces mi primer paso es obtener el total de datos n, que en este caso corresponde a 120. Después voy a obtener lo que es la media aritmética. Para obtener la media aritmética es necesario tener la marca de clase. Nosotros la representamos con la letra mayúscula M y la letra minúscula I. En algunos otros libros o incluso en internet la pueden encontrar con X mayúscula I. Si ustedes recuerdan, para obtener la media aritmética, además de la marca de clase, es necesario tener una columna llamada FI por MI. Si la juntamos va a decir FIMI. Esta columna o la sumatoria de esa columna nos va a permitir obtener lo que es la media aritmética.
Entonces, primero vamos a calcular la marca de clase. La marca de clase es el promedio de los intervalos. Únicamente tengo que sumar el límite inferior más el límite superior y dividirlo entre 2. Como podemos ver en esta tabla, los intervalos en este caso los tengo separados por un guión. Anteriormente los habíamos visto separados con una coma. Es exactamente lo mismo. Aquí no se vayan a confundir de que sea un número negativo. Únicamente es la separación de cada uno de mis valores de los intervalos. Entonces la marca de clase para el primer intervalo sería 1 más 6 entre 2, que corresponde a 3.5. Tengo que hacer lo mismo para cada intervalo. En el segundo intervalo sería 6 más 11 entre 2, 8.5. Esto es lo que es la marca de clase, el promedio de los intervalos. Una vez que obtengo la marca de clase, tengo que anexar esta nueva columna de color verde. Esa columna es la multiplicación de FI, que es la frecuencia, por la marca de clase. Entonces yo tengo que multiplicar mi frecuencia, que vale 2, por la marca de clase, que vale 3.5, en este caso para el primer intervalo, y obtenemos el valor de 7. De nuevo, tengo que hacer lo mismo para mi segundo intervalo y para cada uno de los demás. Esta columna de FI por MI únicamente tiene la función de obtener lo que es la media aritmética, es por eso que se calcula. De lo contrario no tendría razón de ser. Una vez que yo obtengo cada uno de los productos de la frecuencia por marca de clase, aquí sí tengo que sumar esta columna, que nos da un total de 2940. Para obtener entonces la media aritmética, voy a dividir 2940 entre el total de mis datos, que corresponde a n, que vale 120. Es por eso que aquí obtenemos que nuestro promedio o media aritmética tiene un valor de 24.5. Aquí no se tiene que redondear. Muchas veces a lo mejor creemos mejor que es redondear, pero no. Es necesario dejar o tomar uno o dos decimales. En este caso 24.5 lo vamos a manejar así para hacer los demás cálculos. Ya una vez que calculé lo que es la media aritmética, voy a agregar esta nueva columna, en la que está de color verde. Esta nueva columna me indica que voy a tener que restar a la marca de clase la media aritmética. ¿Y cómo va a ser esto? Yo voy a ubicar mi marca de clase en mi primer intervalo, que en este caso corresponde a 3.5, y le voy a restar lo que es la media aritmética, que vale 24.5. Aquí en este ejemplo tuve un pequeño error, puse 25.5, pero es 24.5 y nos da un valor de menos 21. Entonces aquí nada más hay que observar que en lugar de 25.5 es 24.5, pero el valor sí es de menos 21. Para el segundo intervalo voy a ubicar mi marca de clase, que corresponde a 8.5, y le voy a restar mi media aritmética de 24.5 y nos da un valor de menos 16. Continúo con el tercer intervalo, donde la marca de clase vale 13.5, y voy a restarle entonces mi media aritmética de 24.5. Como podemos observar, al final no tengo que sumar. Ese valor o esa sumatoria no significaría nada, por lo tanto no es necesario hacerlo. Además, también podemos ver que tenemos algunos números negativos. Estos números negativos al final van a desaparecer al elevar al cuadrado esa diferencia. Entonces, después de obtener esta operación de marca de clase menos media aritmética, voy a anexar otra columna. En esta nueva columna, a esa resta que yo realicé entre la marca de clase y media aritmética, la voy a elevar al cuadrado. Quiere decir que, por ejemplo, el menos 21 se va a elevar al cuadrado y me da 441. Si ustedes realizan esta operación con su calculadora,
es necesario meter paréntesis, porque de lo contrario algunas calculadoras se les va a dar que es un número negativo cuando no es cierto, porque menos 21 elevado al cuadrado nos tiene que dar un valor positivo, que en este caso corresponde a 441. Es por eso que el nombre de la columna está entre paréntesis, para que ustedes lo puedan realizar de esa manera. En pocas palabras, lo que tengo que hacer aquí es a esa diferencia elevarla al cuadrado. En el intervalo número 2, el menos 16 se eleva al cuadrado y me da un valor de 256. En el intervalo número 3, el menos 11 se eleva al cuadrado y me da un total de 121. En esta columna que acabamos de obtener, tampoco es necesario hacer sumatoria. El valor no nos reportaría nada. Una vez que ya elevé al cuadrado cada una de mis diferencias, voy con mi columna final. ¿Y cuál es esa columna? Voy a multiplicar esa diferencia cuadrada que obtuve por la frecuencia. Aquí lo podemos apreciar en la columna verde. Entonces, para mi primer intervalo la frecuencia vale 2. Le voy a multiplicar el 441, que corresponde a la diferencia cuadrada que anteriormente obtuve. 2 por 441 nos da 882. Para el segundo intervalo igual, mi frecuencia vale 4, voy a multiplicar por 256. Y esto lo tengo que hacer para cada intervalo. Una vez que ya obtuve este producto multiplicación, aquí sí voy a tener que sumar toda esta columna, porque ese valor es el que me interesa. De acuerdo a la fórmula, me interesa el valor de todas las sumatorias de haber multiplicado frecuencia por la diferencia cuadrada de marca de clase y media aritmética. Entonces, en este caso tengo un total de 7730. Ese valor, de acuerdo a mi fórmula, tiene que ser dividido entre total de datos, que en nuestro ejemplo corresponde a 120. Es por eso que para este ejemplo la varianza corresponde a 64.41 unidades cuadradas. No sabemos qué unidades son porque el ejemplo no nos los dice, entonces se queda de esta forma. Y para calcular la desviación estándar, únicamente a la varianza le sacamos la raíz cuadrada y tenemos un valor de 8.02 unidades. Como pueden ver, si ustedes siguen los pasos es realmente muy sencillo. Eso sería todo. Nos vemos, que estén muy bien.